buenos días. Somos Expedición Misterio y como podéis comprobar, estamos con Miguel Ángel. No hace falta presentarle, ya todo el mundo lo conoce. La idea de esta entrevista era un poco con este escenario que tenemos detrás. Creo que lo conoces, ¿no? Este Me escenario. suena. Te suena, ¿verdad? Te suena. Pues es un poco que nos contaras tus orígenes, cómo empezaste, ya no en el tórax, sino en el mundo del misterio. Empecé en el año 2003. A mí siempre me había interesado mucho el tema de los ovnis, de la posibilidad de que exista vida en el universo. Y buscando por internet vi que organizaban una alerta ovni en Los Monegros. Yo le dije a un amigo de toda la vida, que nunca habíamos hablado de estos temas, digo, oye, ¿por qué no vamos a esta alerta ovni y tal? Que Milenio 3 conectaba en directo y bueno, vivimos una experiencia. Yo pensaba que me iba a decir que no, tú estás loco, tío, ¿cómo vamos a ir allí? Y bueno, me dijo que sí. Nos fuimos a Los Monegros y allí conocí a gente muy interesante que trataba sobre todo el tema paranormal, psicofonías y demás. Y vi que estas personas hablaban de una forma muy seria, muy objetiva de todos estos temas, que no daban por hecho, por ejemplo, que las psicofonías fuesen voces de muertos, y aquello me sorprendió porque yo esperaba encontrarme pues lo típico, ¿no? Que antes de meterte en este mundillo imaginas que todo el mundo va con túnica y que bueno, que Las esto es antenitas claro, y con el cartel estamos aquí. claro. Y eso me sorprendió mucho. Y bueno, yo había sido una persona que siempre tenía mucho miedo o respeto a todo esto de lo paranormal y dije, oye, ¿por qué no experimentar por mí mismo? Y ahí empecé a grabar psicofonías, a experimentar por mí mismo. Y eso me llevó a sentir auténtica pasión por todo esto porque descubrí un mundo que antes ni siquiera me podía imaginar que existía. A raíz de ahí pues empezó todo lo que vino después. ¿Has ido cambiando de manera de pensar desde Sí, que empezaste con no saber qué te ibas a encontrar a día de hoy? he cambiado muchísimo de forma de pensar, mis teorías han ido variando muchísimo. Yo me inicié, supongo que contagiado también por lo típico, ¿no?, que se suele decir de todos estos temas, que lo paranormal está provocado por personas que han fallecido. Y a lo largo de mis investigaciones fui variando mis teorías y mi visión sobre todo esto. Me preguntaba que si realmente eran personas que habían muerto, porque llegó un punto, años después, donde había grabado a lo mejor, yo que sé, 2000, 3000 psicofonías, y me daba cuenta de que todas esas voces, seguramente algunas tendrían una explicación, no lo sé, pero otras no. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estas voces sean de personas que han fallecido y que no haya registrado ninguna de ningún familiar, de ningún amigo, de ningún vecino, de ninguna persona que haya muerto y que yo Conocida por ti. conozca? Claro, ¿cómo es posible eso? Entonces ahí me planteé la cuestión de que a lo mejor estas voces no eran de personas que habían fallecido. Ese fue uno de los cambios más importantes en mi vida. Y a día de hoy pienso que lo más sensato es dudar de todo. Hay que dudar de todo. El ejemplo es lo que comentábamos antes fuera de cámaras, por ejemplo. Leí hace poco en una revista, no recuerdo qué revista era, que hay unas 6000 religiones en el mundo. Todas las religiones creen que poseen la verdad absoluta, la única verdad. El único De Dios. ser cierto, puede ser que ninguna tenga la verdad, pero de ser cierto, como mucho, una poseerá la verdad, porque la verdad es completa, es decir, una verdad no puede ser al 99% ni al 80%. Si partimos de la base, siendo muy positivos, que una de estas religiones posee la verdad, el resto, 5999, están equivocadas, con todas las personas que hay detrás. Si a esto le añadimos el hecho de que no hay dos personas que tengan las mismas creencias, porque las creencias además se forjan a partir de la experiencia, de la cultura, de la educación, de la visión que cada uno tenga de las cosas, pues si en el mundo hay 7000 millones de personas, hay 7000 millones de creencias. Solamente puede haber una o ninguna que sea la verdad, la verdadera. Entonces el resto está equivocado. ¿Por qué voy a pensar yo que mis creencias son las verdaderas? Por probabilidades, mis creencias tienen que ser erróneas. Entonces hay que partir, o en mi caso yo parto de esta base, para poder profundizar en todos estos temas. No, es muy interesante lo que nos explica, porque ¿quién posee la verdad? Claro. Y todos en el fondo nos hacemos las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Si lo aplicamos al mundo paranormal, realmente estamos ante algo que no comprendemos. Nos acercamos a través de la experiencia, pero nos queda todavía mucho. Nos falta lo que hablábamos antes, el interactuar, el que eso se revele, nos diga, oye, pues soy esto, o no quiero hablar simplemente. Llega un momento que ir captando psicofonías al azar, sí, las tienes, sabes que es cierto el fenómeno, pero no sabemos qué es. Claro, y además ten en cuenta que es muy curioso porque yo he registrado psicofonías
que se manifiestan, se presentan como difuntos, pero otras que te dicen que no son personas que han muerto. Entonces dices, ¿qué pasa aquí? ¿Me están engañando? ¿Me están diciendo la verdad y estamos ante un fenómeno que es de múltiple procedencia? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, los mensajes que recibes tampoco son claros y evidentes como para forjar una teoría a la que le puedas dar validez 100%. Sí que puedes, a través de la experiencia personal, constatar de que estos fenómenos son reales. Sí. Si los vives, pues oye, esto es real, pero no sabes realmente qué es lo que hay detrás. Y ahí es donde viene lo interesante del tema. El seguir investigando. Claro. Y en este lugar tan emblemático, ¿qué esquemas se te rompieron? Pues por ejemplo lo que te comentaba antes de darme cuenta de que las personas que han fallecido posiblemente no es lo que está detrás del fenómeno. Además hubo algo muy curioso y que me llama muchísimo la atención, porque muchas veces se dice, ¿no? Cuando vas a investigar, pues también depende mucho de las personas que vayan, de ciertas cuestiones vinculadas con esto, ¿no? Con el grupo de experimentación que vaya. Yo he venido aquí, íbamos 5 personas, hemos entrado al Hospital del Tórax y notabas un vacío, una sensación de que... La sensación que lógicamente se tiene que notar en un lugar que está abandonado, es decir, que no hay nadie, está todo vacío, ¿vale? Era una sensación de vacío. Y no registramos absolutamente nada. Y llegabas otra noche, el mismo grupo de personas, y entrabas y notabas el ambiente cargado, muy denso, como si hubiese muchísima gente mirándote, todo el mundo con la misma sensación. Y esa noche registrabas un montón de psicofonías, de fenómenos paranormales y de cosas extrañas. Claro, eso te hace plantearte también el hecho de lo paranormal es algo que siempre está aquí o en cualquier otro lugar, o es algo que se mueve por algún tipo de ley, o hay alguna barrera que hace que en determinados momentos impida la comunicación, o que tú sientas que están ahí, no sé, es que es muy, muy complejo, ¿no? Te entiendo, porque, perdona que te corte, nosotros muchas veces cuando vamos buscamos la manera de, como decimos, darle al interruptor. Claro. Pero claro, el interruptor a veces no funciona, en algunos sitios sí, otros no, es decir, hacer reclamos. Hay veces que sí, es como ir a pescar, tú puedes llevar el mejor equipamiento, pero si tiras allí y los peces están en el otro lado, no los pescas. Claro. Aquí es interesante lo que dices, ya no solo el sitio, ir a un lugar emblemático no significa que sí o sí tenga que ocurrir algo, claro. Pero hay veces que no sabemos por qué, hay un clic y dices, bueno, ¿y qué ha pasado hoy? Sí, es algo que a mí me llama mucho la atención y me sorprende. Te vuelve un poco, claro. No entiendo. Entonces yo creo que lo que deberíamos plantearnos no es el hecho de saber si existen o no estos fenómenos, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a esto y hemos experimentado sabemos que el fenómeno es real. Aunque haya un investigador, una persona que solamente haya registrado un fenómeno paranormal en su vida, es suficiente, sabe que existe. Entonces, la cuestión es qué hay detrás de todo eso, qué es lo que se manifiesta, por qué actúa de esta manera. Eso es lo que nos debería preocupar y lo que deberíamos investigar. Bueno, es muy interesante. ¿Y tienes proyectos de aquí en adelante? ¿Vas a continuar como investigador, como escritor? ¿Hacia dónde vas? Como escritor ahora? voy a continuar. De hecho, bueno, de los últimos 20 libros que he publicado, 17 libros son novelas. Pero son novelas, son ficción, pero lo que hago de alguna manera es intentar hacer que la gente, el lector, reflexionen por ellos mismos. Es decir, hay muchas cosas que yo explico ahí que son verdades o medias verdades, por decirlo de alguna manera, para que el lector reflexione. En cuanto a nivel de investigación, yo quiero seguir investigando, pero más bien a título personal. Es decir, yo ya he constatado que existen los fenómenos paranormales, he tenido muchísimas experiencias en los casi 15 años que estuve investigando todos estos temas, y ahora lo que quiero es profundizar en todo eso, es decir, pararme, reflexionar y pensar por qué sucede todo esto, qué hay detrás de todos esos fenómenos, porque he llegado a la conclusión, no sé si errónea o no, pero he llegado a la conclusión de que lo que se manifiesta se alimenta de emociones humanas. Entonces, si se alimenta de emociones humanas, es porque es algo que necesita esa energía o ese alimento para subsistir. Si partimos de la base, según las teorías espirituales, de que nuestro espíritu, nuestra alma no fallece nunca, es decir, es eterna, no necesitaría ese alimento para subsistir. Claro. Entonces, claro, son preguntas que a mí me inquietan muchísimo y quiero saber realmente lo que hay detrás. Yo creo que la mayoría de las entidades, de alguna manera, creo que son negativas o que de alguna forma intentan
en ciertas ocasiones, ganarse nuestra confianza para de alguna manera hacernos luego daño o alterarnos psicológicamente, emocionalmente. ¿Te ha ocurrido en algunos de estos lugares o en el tórax mismo lo que nosotros le llamamos un drenaje? O sea, tú vas tan feliz y al cabo, no in situ, pero al cabo de unos días sentirte mal, enfermo, Sí. como decir, ostras, ¿qué está pasando? Me ha pasado muchas veces. De hecho, uno de los motivos por los que dejé de investigar una temporada fue por eso. Es decir, yo iba a investigar a un lugar, indiferentemente de que se captara algo o no. Y a los 3-4 días me encontraba totalmente destrozado anímicamente, es decir, de bajón, sin ganas de nada, no quiero seguir en esto. No sé, era una sensación, ¿vale? Que yo no sabía realmente por qué me pasaba eso. Comprobé, repitiéndolo varias veces, que era cada vez que iba a investigar me sucedía eso. No sé si tiene algo que ver o no, pero el hecho de que ocurriera eso, a mí a día de hoy creo que me ha perjudicado, porque a día de hoy incluso estoy en tratamiento por ansiedad. ¿Tanto llegó para tu No sé, organismo? no sé si es por eso, yo creo que ha influido un poco, ¿no? Vale. También entre otras cuestiones, porque cuando te expones públicamente, y sobre todo alguien que ha sido tan polémico como yo, que siempre he dicho lo que he pensado y he expuesto todo lo que he sacado y todo, te machacan porque, bueno, entonces yo creo que todo ha influido un poco. Pero no sé, he hablado también con otras personas que se dedicaban a investigar y me comentan lo mismo que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Que pasan los días, sobre todo ocurre cuando ya llevas cierto tiempo investigando. Hay investigadores que a lo mejor llevan 30 años y que han realizado 10 investigaciones en su vida, son investigadores de documentación y tal, pero el que se patea los lugares abandonados o habitados donde hay fenómenos paranormales, el que visita estos sitios, el que graba psicofonías, el que experimenta una y otra vez, al final, yo no sé si todo el mundo, pero la mayoría termina sufriendo este tipo de consecuencias. De hecho, hay personajes históricos que se han dedicado a todo esto Y han acabado. Jürgenson y creo que Constantin Raudieu también, y muchos otros investigadores que durante una etapa de su vida tuvieron que dejar, por ejemplo, de grabar psicofonías porque decían escuchar voces en todas partes y anímicamente no se encontraban bien. Y yo creo que esto influye. A nosotros esto nos pasó sobre todo al principio, ¿os acordáis? Y empezamos a gestionar este tema como, no sé cómo explicarte, como hacer como pequeñas charlitas entre todos para concienciarnos en el lugar de que es... A la mínima que alguien se encontraba un poco mal, fuera. Siempre intentar llevar cosas azucaradas, ellos me conocen, siempre voy con mi bolsita de caramelos en el bolsillo, porque es cierto, hay momentos que se te olvida hasta comer y beber agua. Sí. O sea, la deshidratación es un punto muy importante en estos lugares. Y sí es cierto, como tú dices, que nosotros nos hemos planteado a veces el decir, oye, mira, paramos un mes, porque no sé, pasa el tiempo muy rápido y luego la factura es grande. Vas un sábado y hay veces que estás a miércoles y dices, Dios mío, si es que tampoco he hecho tanto para estar así. Sí. Estamos aprendiendo todos en esa misma línea. Sí, es muy curioso, es algo que no he llegado a comprender. Entonces, claro, todo esto te hace pensar. Y dices, si estas entidades realmente se alimentan de emociones humanas, a lo mejor también influyen en la persona, en el experimentador, para provocarle esos cambios o esos trastornos anímicos
y todas esas sensaciones que te hacen estar bastante deprimido o sufrir ansiedad y todo esto, ¿no? Yo creo que es un mundo muy complejo, nos lo tomamos muy a la ligera, venga, va. Yo era el primero, yo iba a estos sitios y me Claro, lo no tomaba, sabes. siempre decía, yo me lo tomo de forma natural, si tengo que reírme, me río, si tengo que decir una broma, lo hago, si tengo que... Es decir, me lo tomaba de forma totalmente natural. Si me tengo que sacar mi bocata de jamón y comérmelo ahí en medio y tal, lo hacía, es decir, como el que, yo siempre ponía el ejemplo, es como el que va a jugar un partido de fútbol, de pádel o lo que sea. Vas, lo haces natural, terminas y te olvidas, sí, te olvidas, pero luego hay veces que acarreas consecuencias. Sí, y es Entonces, física. Nosotros, bueno, quizás sea un poco raro decir esto a cámara, pero hay personas que nos pasa al revés. Gerard y yo somos la prueba. Nosotros, va a sonar muy raro, pero yo lo suelto. Nosotros no nos descargamos en los lugares, nosotros nos cargamos en los lugares. Cuando todo el mundo está destrozado, él y yo estamos, venga, y nos dura al menos 24 horas. Yo puedo estar sin dormir 24 horas tranquilamente, cuando en mi día a día normal soy una marmota. Pero en estos sitios es como... en vez de perder energía, por No, decirlo así, al revés, nos te cargas. cargamos, nos cargamos. O sea, ven aquí, Gerard, que nunca sales en cámara, ven. Vente. Porque Hola. energéticamente somos muy similares y ir con él a mí me ha abierto un mundo porque tú le ves aquí tan tranquilo y cuando entra, automáticamente cambia el chip. Está No tendrás un activo. pacto con ellos para absorber la energía de No los sé, demás. pero No lo es sabemos, curioso. estamos Sí, sí. investigándolo, pero realmente nos cargamos, o sea, nos pueden dar a las 5 de la mañana, Sí, sí. él destrozado, durmiendo, yo ya llevo yo el coche, tú tranquilo, ya lo llevo yo. Ostras. Y no poder dormir, porque él y yo hacemos lo mismo, llegamos a casa y no vas a dormir, no, te conectan las 5 de la noche, porque como no Sí, tienes sí. sueño, Te enchufa las horas de grabación y se te hace de día. exacto. Pues es Cuando el día a curioso. día, a las 12, la 1, te vas a dormir porque estás muerto, estás cao. Pero Somos una rareza y también estamos investigando esta parte. porque no es muy normal. Yo es la primera vez que me encuentro con un caso así. Pues, sí, sí. Es que ahí está la clave. Lo normal es, entre comillas, que la gente se desgaste, les den mareos, les den bajones. Nosotros es No. como si nos dieran, hablando mal, como un chute, como si te bebieras una bebida energética y es natural. Yo allí puedo andar, subir, bajar, hacer de todo. Eso sí, las agujetas que tengo en la semana Sí, siguiente pues, son lunes estás increíbles. hecho polvo. Pero lo que queda claro entonces es que afecta a nuestro estado de ánimo, a Sí, nuestras emociones, sí. Está comprobado. de una forma o de, O de otra. otra. Mira, aquí por ejemplo en el tórax, a veces que había investigado con Fran Recio, me encontraba con una situación que me llamaba mucho la atención, y es que cuando yo iba convencido de que ese día íbamos a grabar un montón de cosas, no grababa nada. Y Fran Recio era al revés. Él llegaba y decía, hoy tengo el presentimiento de que vamos a grabar. Se grababa. ¿Ves? Es decir, era totalmente contrario a mí en ese sentido, ¿no? No es lo mismo, pero es un símil con lo que os pasa a vosotros. Sí, es curioso. La verdad que nos tiene intrigados a veces, es verdad. Es como el tema psicofonías. Hay gente que le cuesta grabar. A ver, grabar psicofonías no es tan fácil como uno lo dice. Tú puedes tener un montón de horas de Llegar y grabación. besar el santo, ¿no? Yo no, yo hago clic, que seguramente, aunque lo digo directamente a cámara, me apuesto lo que quieras, Que saldrá algo. que saldrá algo ahora. Sí, sí, sí. Sí. En esta entrevista que estamos haciendo improvisada, seguro que algo entrará. Y no es porque yo tengo una intención, pero estoy contigo, estamos aquí, se está hablando de ese lugar y como digo yo, son oportunistas. Claro. A veces no hace falta ni nombrarlo, es pum. Sí. Ni entrar dentro del sitio. De hecho, yo llegué a darme cuenta de que cuando más psicofonías se captaban era cuando se entablaba una conversación. Te pones a hablar de cualquier tema y es como Sí. se meten Es como cuando queriendo entran, protagonismo. cuando te entran. Sí, 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 Sí. sí. O tú hablas y utilizan tu propia voz para Sí. Un colarse. equivalente a un ruido blanco, pues es tu voz. Que Es esa la- es parte la que utilizan para nos entrarte. está costando mucho de entender, porque tenemos psicos muy buenas, pero el contexto es tan loco que dices, ¿cómo voy yo a limpiar ¿Cómo esto vas a- cuando estamos hablando? Es que no sé, dices, es una psico, ¿vale? Pero igual estamos hablando, yo qué sé, de cualquier tontería que no tiene nada que ver ni del lugar. Pero aprovechan para Claro. entrar. Sí, sí, es curioso, es curioso.
Y nos cuesta mucho a veces el ser conscientes porque nosotros no hacemos grabaciones de 3 minutos y paramos. Nosotros somos tan bestias que llegamos a un sitio y clac, si son 8 horas o 5, Luego analizar eso. es fantástico. A ver, como él y yo tenemos tiempo hasta que nos vamos a dormir. Y es entretenido el ver que él igual en su grabadora capta algo, en la mía no, cuando estamos al lado. Eso también es muy Sí, curioso por eso también. utilizamos varias grabadoras. Sí. Eso es muy curioso también. No En sé una por qué sale, pasa. en otra no sale y a lo mejor están a 1 metro de distancia. Sí. Eso nos ha pasado. Sí. Estar junto, ella con la tascam en la mano y yo con la otra pequeñita, y entrar en una y en la otra no. y revisarlo, buscar el momento y Y decir, no salir Es como de si eso. eligieran en esta sí y en y en esta, esta no. no. Cuando hay una distancia de ni 1 metro. Sí. Eso nos ha pasado en la Colonia Puig, por ejemplo, Sí. y en más sitios. nos ha Eso a lo pasado. mejor podría incluso llegar a demostrar o a evidenciar de alguna forma que estas voces no están en otra frecuencia, por decirlo de alguna manera, sino que estas voces lo que hacen es implantar la voz, el sonido, en la En grabadora. la grabadora. Donde quieren No sé si y me he cuando explicado quieren. bien. Sí, Porque hace sí. poco nos pasó que se implantó una voz en otra carpeta de la grabadora. Eso es un fenómeno curioso. Cuando tú grabas, sigue un orden de grabación. Tú por capricho no puedes meter una grabación entre el archivo 5 y 6 en una grabadora, sino lo haces desde un ordenador. Y hace poco nos pasó. Sí, estar en un sitio y una de las grabaciones que no sabíamos ni que habíamos hecho aparecer en otra carpeta y entremezclada. Pero es Entonces, que además... ¿pero ¿cómo puede ser posible? Y una grabación de 2 segundos. De 2 o sea, segundos. materialmente le das al botón y ni lo haces. Pues justo entra Pero para con decir... psicofonía incluida. Sí, hola, Hola. hola, y se Dices, corta. pero a ver, si esto estaba en tal sitio de hace 1 mes y pico, en otra carpeta de las 4 que tenía la grabadora, ¿cómo ha podido entrar eso ahí dentro, alterar el orden y grabarse? Te descoloca. Bueno, de hecho, hay investigadores que dicen que si cuando pasa 1 año, 2 años o 3 años, tú revisas una grabación, te encuentras psicofonías nuevas y algunas que han variado en su contenido. Sí, me ha pasado de revisar para hacer, entre comillas, algún especial o, mira, vamos a hacer el sitio incorporo psicos y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una limpieza de una psicofonía, solemos poner una palabra, lo que creemos que dice. A mí me ha pasado de ponerme los cascos y decir, ¿estaba yo sorda antes? ¿Estoy yo ahora? Dice otra cosa. Sí. Incluso in situ, cuando a veces me pico limpiando y llevo 1 hora y pico que no debería hacerlo, yo me quito los cascos creyendo que escucho eso, me voy a tomar un cortado y vuelvo, me los pongo, digo, ¿por qué suena diferente? O sea, el cerebro a veces también... O una grabación, yo decirte, toma la grabadora que no hay nada, Ostras, sí, esa ha sido muy buena. yo no escuchar nada en casa tranquilamente con los cascos, intentando escuchar si hay algo, pasársela, no hay nada, son 6 minutos de nada, y haber más cosa ahí metida que en horas y horas de grabación. Eso sí que nos ha pasado, Sí, y porque hace poco. el oído lo desarrollas, o sea, Claro. ya no escuchas esto, Darla por escuchas descartada. el fondo de la grabación. Yo le decía, ¿no lo escuchas de fondo? No he ¿El escuchado qué? que te dicen hasta tu nombre. Empezar a Digo, no he escuchado amplificar, nada. subir el volumen y decir, ¿qué? ¿Es tuya la grabadora? La grabación, yo no he hecho nada, yo lo estoy limpiando. Y bueno, con él es muy divertido porque vamos donde vamos, todo el mundo dice su nombre. Digo, chico, eres súper conocido. Gerard. Digo, es increíble, lo conocen en todos los sitios. No sé si a ti te ha pasado. Sí, me ha pasado. Tu no. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже бродит